tal? Muy buenos días, bienvenido a nuestra propuesta. Hoy es martes 27 de agosto. Como siempre, un equipo de mujeres y hombres prestos a comentarles los hechos que en las últimas horas se han convertido en noticia en la República Dominicana y el resto del mundo. Buenos días, jóvenes. Muy buenos días. Ulises Jiménez. Buen día, José Rivas. Buen día. José Rivas. ¿De dónde es que tú eres oriundo, Ulises? Ana Mercio Táñez. ¿De La Vega que tú Eso eres, es de Ulises? menos. Él es de Cristo Rey, pero Es tú de Cristo siempre vives Rey. de eso. Ah, ok. Lo más importante hoy es Allá le que enseñan a tirar piedra. ya es inminente el paso por el país de el fenómeno Dorian, que todavía pues se movilizaba a una velocidad que lo situaba dentro de la categoría de tormenta tropical y se espera que al llegar a Puerto Rico ya esté en categoría 1. Estamos hablando de 115 kilómetros por hora. Los organismos de socorro han estado alerta desde bien temprano de la mañana de ayer lunes. El presidente Danilo Medina se reunió con ese grupo de instituciones que coordina todo. Salud pública, meteorología, obras públicas, la oficina de la DGCET, también la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa. Parecía como una escuelita esa reunión, ¿usted la vio? Bueno, es que ahí hay que trazar pautas. No, digo, cuando digo que parecía una escuelita, no quiero con esto denigrar a nadie, sino en la forma que estaba reunido el presidente con los ministros más cercanos y los demás estaban de frente escuchando explicaciones. Lo que yo creo que no fue un simple consejo de gobierno, sino como que fue un consejo de gobierno ampliado, porque estaban todos y quienes pertenecen al COE, pues no son tantos, estaban... No, son 26 organismos. Lo que pasa es que de que se activa el comité de emergencia, se amplía y entra todo el que maneja los aeropuertos, todo lo que maneja los puertos, lo que manejan organismos como aduana, educación, en fin, salud pública. Sí, estamos hablando de la plana militar, obras públicas, policial, sí. Obras públicas, el INDRI, INAPA, la CAS, turismo, en fin, todo el mundo. Policía, sí, interior y policía por asuntos de seguridad y todo eso. Aire. Así que, ahí hay todo, ahí están todos presentes, sobre todo, tú sabes que en el caso de salud pública tiene que ver con hospitales, sí. Pero no solamente con la atención médica de las eventualidades que se puedan suscitar, sino también que hay hospitales que de alguna manera sirven de refugio a los residentes en zonas más cercanas. Comunidad, sí. O sea, el área que no está habilitada para las mismas escuelas, pero en el caso de salud pública es un tema nodal por el hecho de que tiene que ver con vidas, con salvar vidas en un momento determinado. Mire. Y bueno, las demás instituciones, obras públicas, reparar los puentes, quitar escombros, cortar árboles, el caso Hoy quienes más entran en un proceso de trabajo o quienes más deberían entrar en un proceso de trabajo son las alcaldías, los distritos municipales o los ayuntamientos, porque ¿qué es lo que nosotros siempre nos pasa como país? Y ya los hechos así lo han demostrado, es la acumulación de basura que es enorme, que no se limpia, nuestras áreas de contenes, de todo lo que tiene que ver con la basura y que corre por nuestras calles y avenidas, e igualmente la poda de los árboles, que me imagino que le corresponde a las brigadas de obras públicas, pero yo creo que hoy las alcaldías deben entrar en un proceso de alerta y de llamado especial por el paso de Dorian. Yo, si la memoria no me falla, la última vez que recibimos un fenómeno de esta naturaleza teníamos más vientos, llovió en algunos puntos del país, la capital dominicana estuvo más nublada y con muchos vientos. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero en el campo el viento tiene otro sonido. Aquí con los cristales y las ventanas, los edificios, es un sonido desesperante, es un sonido de miedo. Particularmente a mí no me gusta, no comparto esa situación. En el campo los animales, por la forma en la que ladran los perros o en la que aúllan o en la que se comporta, se tiene como
una percepción diferente y tú dices, viene tal cosa, o no me gustaron cómo estaban los animales, cómo se comportaron o cómo se refugiaron, o cuáles fueron los sonidos que emitieron aquí, obligatoriamente en la capital y en las ciudades grandes, hay que mantenerse muy atento y muy pendiente a esos cambios, sobre todo, si nosotros recibimos agua, es problemático. Si recibimos vientos, es peor. Si los recibimos combinados, entonces para que más nos asustemos. Miren, y sobre todo está la responsabilidad ciudadana. Independientemente de que el presidente de la República, los organismos que componen todo el sistema de alerta temprana, de las acciones que se toman durante el desarrollo del fenómeno natural y después para tratar de mitigar los daños, independientemente de todas esas acciones, está la responsabilidad suya, la responsabilidad ante su familia, la responsabilidad ante la comunidad. Si usted que nos está escuchando, que nos está viendo en estos momentos, sabe que usted está en una zona vulnerable, no espere que las autoridades le anuncien que tiene que abandonar esa zona. Sabemos todos que existe ese apego a lo material. Todo el mundo tiene esa conducta, esa actitud, ese comportamiento. Cuando usted tiene un televisor, cuando usted tiene un carro, cuando usted tiene una casita, por más deteriorada que esté, por más que se encuentre en estado vulnerable, por más que su tierrita no valga nada en comparación con otras. ¿Con su vida? Está ahí la responsabilidad de usted salvarse, de salvar a su familia, de salvar incluso hasta la propia comunidad. Intégrese en cada una de las acciones de la Defensa Civil, de la Cruz Roja, intégrese en cada una de las acciones de salud pública. Ahora que estamos luchando, que se está luchando, por ejemplo, con el dengue, contra el dengue, hay una responsabilidad comunitaria. No es solamente, nos han enseñado, claro está, y nos han metido en la cabeza que la individualidad es lo más importante. Nos han dicho, bueno, mire, como no sirve la luz eléctrica, cómprese un inversor, como no sube el agua, como no llega el agua, haga un esfuerzo y construye una cisterna. Es decir, quien tenemos. Lo que nos han enseñado, Rina. Sí, nos han enseñado eso. Nos han obligado. No, nos han obligado y ya es una enseñanza. Nos han obligado porque usted paga un impuesto para recibir esos servicios y no lo recibe. Pero ya lo vemos como algo muy común y corriente. Está ese sentimiento, está esa actitud, pero ante fenómenos como este es hora de que usted asuma su responsabilidad. Vamos nosotros mismos a podar los árboles. Si usted ve que hay una rama cerca de su casa, de su vivienda, o hay una rama encima de la escuela o del hospital de la zona, 2 o 3 vecinos con machete vayan y pasen un rato juntos, 2 horas juntos y recojan los escombros y vamos a ir casa por casa, a una esquina. No es que usted se va a dedicar 3 días a caminar, no, a 2 esquinas solamente. Y oriente, porque usted tiene los datos, usted tiene información, usted tiene la fortaleza física, usted tiene el espíritu vivo para compartir con las comunidades, para compartir con su vecino y para acompañarse. Porque eso es lo importante, vamos a acompañarnos. Bueno. Vamos a decirle, por ejemplo, vecino, mire, su patio no me gusta porque tiene mucha basura, muchos escombros. ¿Qué le parece si le damos una manita? Bueno, entonces se reúnen 3 o 4 vecinos y a ese vecino que ha sido un descuidado toda la vida, quizás se le pueda impregnar ese espíritu de decir, bueno, por lo menos mi patio tiene que estar recogido. Y ubique la zona donde usted podrá ir, ya sea donde un familiar, de un amigo, de un allegado. Por más pobre que sea una comunidad, siempre hay un local, siempre hay una casa, siempre hay un vecino que le puede dar, aunque sea la galería, siempre hay una comunidad que tiene un centro comunitario, que tiene un hospital. Los salones comunales que habían en los pueblos existe antes. Todavía, existe, claro. Hay muchos clubes. Yo comparto con usted esa posición de ayudar. Si la memoria no me falla, estamos cerca de que el ciclón David cumpla años. Sí, exacto, porque estamos en la época más... en agosto. En el 31 de agosto. Agosto 31, y septiembre. No, pero 31 de agosto es cuando entra el ciclón. No, agosto y septiembre son los periodos más críticos
No, pero yo hago y hasta noviembre incluso. Es hasta el 30 de noviembre de la temporada, pero yo hago la relación. Yo recuerdo muy poco del ciclón David. Yo por eso mi primer ciclón que me asustó y que toda la cosa, ya siendo periodista, fue George. Pero yo recuerdo del ciclón David cómo al pasar por mi pueblo, mi papá, los vecinos, todo el mundo salió a colaborar unos con otros. Me recuerdo como ahora, como George, señores, yo no conocía a la Sarasota, como George nos hizo a nosotros que la desesperación más grande era que nos había cogido en la capital, llegar hasta Cotuí a ver a nuestros familiares, sobre todo a uno de mis hijos que estaba muy pequeño y que yo tenía miedo de la situación, mientras él entendía que llovía mucho y que los vecinos lo habían amparado. Como para cruzar las calles, las carreteras, había que pararse a limpiarla. Para que un carro pudiera pasar, usted tenía que cooperar. Sin embargo, nosotros últimamente, y me alegra que tú lo pongas a ese punto de vista, somos tan únicos, somos tan individuales, estamos viviendo tan para nosotros que nos olvidamos de tenderle una mano al vecino, al que está al lado. Mira, y que hay medidas antes, durante y después. Claro, así es. Entonces tú viviste la experiencia del ciclón George y cuentas que saliste hacia Cotuí. Me tocó trabajar y no pude llegar. Cuando ocurre un fenómeno de eso, no salgan. No, porque nosotros salimos después de todo. Sí, no salgan, esperen que las pase, autoridades vayan. Claro. Porque muchas veces incluso hay un tiempo de tranquilidad. Es cuando está pasando el ojo, como dicen, que incluso llega a salir hasta, usted ve hasta destellos del sol. Usted llega incluso, en zonas. Hay zonas que usted ve, no el sol propiamente dicho, pero usted ve ya el reflejo del sol. Manténgase en su casa hasta que las autoridades digan, ya podemos, porque muchas veces usted, en medio de la desesperación, que es muy normal, si usted tiene un familiar y sobre todo si es un niño o un anciano que está en condiciones vulnerables, es normal que ante el paso de un fenómeno natural, usted salga a buscarlo para ver cómo está. Pero entonces está el corte de carreteras. Hay una carretera que usted va y dice, había un puente, y el puente no está ahí, usted corre el riesgo de caerse, de caer ahí. Hay un hoyo, hay un árbol en el... Nosotros que tenemos, mira, aunque en las últimas semanas, en los últimos días me ha tocado tomar carretera y puedo reconocer el trabajo de obras públicas en la limpieza y al abrir los caminos en autopistas como la Duarte, importante. Sin embargo, las más complicadas son las carreteras internas. ¿Por qué? Porque la maleza crece hasta las calles, tapa los hoyos y tú no te das cuenta. Yo le voy a poner un ejemplo. Hay un río entre Maimón y Piedra Blanca. El río Maimón. Creo que es río Maimón. El río Maimón. O el río Mirador. No, Maimón. Bueno, este río que bordea toda la carretera sobre una montaña preciosa, bellísima, que caía un agua que la gente ya no cae el agua. Ya no cae el agua. Esa agua fría, dulce y buena que caía ahí y que la gente se paraba a tomar galones de agua. Pues ese río no tiene ni siquiera una protección que le diga a usted cómo cuidarse para no caer al río. Pero peor aún, desde las últimas tormentas, ese río, lo que bordea el río, tiene una grieta que cada vez se hace más grande. Y en zonas hay hoyos que si usted no la conoce puede irse por ahí. En este momento ese río debería estar siendo cercado, informándole a las personas, porque también esas montañas dulces, de agua dulce y que a nosotros nos encantaba, también pueden provocar derrumbes. Están ahí, aunque usted no la vea, está la... Y puede provocar derrumbes porque esa es tu estructura. Y eso para citarle un caso. Pero que me diga alguien en su comunidad si no tiene que resolver otros temas. Y sobre todo, si usted vive en el ensanche Quisqueya, nada más hay que ver cómo corre el agua por la de Fillón. O cómo cayó un poquito de agua el otro día y todas las calles estaban tapadas. El año pasado o antepasado, estamos en el 18, en julio cayó un agua aquí que mucha gente no pudo llegar al canal. Imagínese usted con una tormenta que pueda llover tanto y que no podamos tener el control. Es el momento de que las autoridades hagan su trabajo, pero que la población se integre a cooperar con todo este proceso. Si Dorian toca a la República Dominicana. Mira, dos cositas en torno a Dorian. Ana Mercy hablaba muy puntualmente de la falta de acción de algunos
algunas alcaldías. Y yo pienso que el tema más que limpiar es no ensuciar. Porque nosotros como ciudadanos todavía no nos hacemos conscientes que nuestras obras son las que están y son las que dañan el medio ambiente. Son las que dañan nuestras vidas y son las que complican los procesos y los fenómenos que nos tocan. Para todo ser viviente es común ver que cuando llueve en nuestras calles, en nuestros barrios, en nuestros municipios y campos, vemos cómo se despojan de la basura para que se la lleve, según la mentalidad errada de muchos, el agua que va pasando por el frente de nuestras casas sin percatarse o quizás consciente de ello, que esa basura va a ir a parar en algún lugar y que parará en un lugar que probablemente no tenga la capacidad, el hueco o el espacio de seguir su rumbo y va a dañar la vida de quienes estén más adelante. Yo creo que más que limpiar, más que sanear cañadas y aceras y contenes, yo creo que tenemos que hacer conciencia de que esa basura no se debe tirar, de que la basura tiene su destino final y de que hay una alcaldía que tiene un distrito municipal que tiene la responsabilidad de llevarse la basura cuando pasa el camión. Entonces colaboremos con esa parte, que cuando empiecen las lluvias, nosotros no estemos arrojando la basura a las cañerías, a los contenes, a las cañadas, porque esto justamente es lo que muchas veces complica. La frase del director del COE que dice, nosotros en el COE siempre nos preparamos para lo peor, para que suceda lo mejor. Justamente es advirtiendo que muchas veces, por más medidas que tomemos o por más logística que utilicemos, que por más acciones que hagan las autoridades, si el común ciudadano no toma sus medidas, sencillamente las desgracias van a pasar. Las desgracias van a pasar. Entonces, lo primero es eso, que tomemos en cuenta que nosotros somos responsables en gran medida de lo bien o lo mal que la pasemos con el paso de un huracán, como dice arriba, antes, durante y después. El antes, sencillamente, es sanear nosotros las áreas que están, que son vulnerables. El durante es que nos llevemos de los lineamientos que trazan los organismos de socorro. El después, bueno, ayudar, colaborar con rescatarnos, con rescatar el ambiente y reinsertarnos nuevamente a una vida normal. La resiliencia. Exacto. El famoso término que se ha puesto de moda, la resiliencia. Nosotros tenemos que ser capaces de responder ante la adversidad. Y si no estamos claros de nuestro papel, de nuestro compromiso, sencillamente no vamos a ayudar. En ese sentido, quiero decir que lo peligroso de un fenómeno no es ni siquiera lo fuerte que sea, sino la falta de previsión que tengamos en nuestras casas. En los hogares que hay ventanas de vidrio, ustedes han visto que en negocios negocios y habitaciones, ¿no? y casas, ustedes ven que le ponen un masking tape en cruz, en forma de asterisco. Esto no es para que el cristal no se rompa. Esto es para que si sucede, no se extraye y no provoque una expansión de partículas de vidrio que pudiera en algún momento herir a cualquier persona que esté cerca. Sobre todo los niños que no se percatan de ese tipo de cosas. Entonces, esa parte... El ruido que yo le decía ahorita, el ruido que provoca ese viento fuerte con las ventanales de cristal. Entonces, yo creo que tenemos que tomar ciertas medidas. En las casas que hay, como dije, ventanales de vidrio, trazarle el masking tape, tomar eso. Ustedes saben que va a haber una situación de, probablemente se interrumpa el servicio eléctrico, se va a interrumpir el servicio de agua potable, se va a interrumpir el servicio normal de expendio de alimentos. Y con el tiempo entonces veremos los efectos de si las aguas afectan la siembra, también veremos encarecer los productos. Entonces,
Sencillamente vamos a tomar medidas. Si usted se comía 2 plátanos, cómase medio, o cómase 3/4 de un plátano, por ejemplo. Estoy quizás exagerando. Lo cierto es que esas son medidas que le ayudan a paliar la situación. Porque no es solamente que no esté el producto, es que no nos hacemos conscientes de la crisis que tenemos y queremos vivir boyante y queremos vivir gozando y disfrutando siempre en la misma medida. Ojo con aquellos que abusan incluso del consumo de alcohol, porque hay que llenar el ocio, porque hay que alimentar ese momento que usted no está haciendo nada. Busque sencillamente crear protección en familia e invertir ese tiempo. Mira, Finalmente hay una actitud, a eso hay que sumarlo, Ulises, perdóname, y Ana Mercy. Hay una actitud cultura del dominicano, no sé si en otro... Cultura del dominicano es que cuando suena una sirena o una alarma, arrancamos para ver qué está pasando y no nos resguardamos. Sí. Cultura del dominicano es, sobre todo los que venimos del campo, es que cuando el río está botado, nos vamos para la orilla del río. O cultura del capitaleño, cuando el mar Caribe está picante, vamos a la zona del mar Caribe, al malecón, para ver la espectacularidad. Para que nadie nos cuente. No, para que nadie nos cuente. Entonces ahí viene el problema. Yo recuerdo que una de esas oleadas, marejadas grandes que se dieron en la capital dominicana, en la costa sur, fue un fenómeno natural que cruzó más pegado de Venezuela, de Sudamérica, que nosotros, y provocaba esas olas al mar Caribe que llegaban a nuestras costas. Y recuerdo que unos niños, hermanos, de los frailes, cruzaron a ver y vino una ola y se lo llevó. Llevó 2 porque hubo uno que se tiró, 3. Se tiró uno, el otro y el otro para salvarse, para tratar de salvarlo, y realmente murieron. Eso puede ocurrir. Una piedra puede lanzar el mar, y lo hemos visto aquí en el malecón, cómo ha interrumpido el tránsito. Aquí en la 30 de mayo. Si tú estás cerca de ahí, te va a dar una piedra y te va a matar o te va a dejar lesionado para toda la vida. Entonces, no cojamos para el mar, no cojamos para la orilla de los ríos, para las cañadas. Vamos a subir incluso hacia parte alta, Ulises. Sí, no, mira, Ana Mercy quería apuntar algo y dijo que le anotara a eso que yo le estaba diciendo algo. Usted estaba hablando de los cristales, cuando yo le dije que le anotara, que yo decía el ruido, las facilidades de las primeras medidas de socorro y de seguridad. Ese zumbido, porque es un zumbido que hace, obligatoriamente te deja claro que hay que dejar que el aire circule. A eso iba. Y nosotros lo que hacemos es cerrarlo. Totalmente. Y ahí viene el susto. ¿Qué me preocupa, señores? No hay que salir corriendo para el supermercado. Esa es otra cosa. Pero ahí viene la especulación, el agiotismo. Aquí anuncian una vaguada. Y se aprovechan. Todo lo que haga como yo, compre víveres, que eso nunca se va a dañar en este proceso. Sí. O compre comidas que usted sabe que va a ser perecedera. Enlatados. No vaya a volver loco a comprar carne, que la luz es lo primero, la energía eléctrica es lo primero que se va. Ni queso, ni embutidos. Yo creo que es un momento para que nosotros estemos alerta y que si usted puede tender la mano para ayudar al otro, lo hace así. Pero no que cuando salgamos del trabajo hoy o mañana temprano, no se pueda ni siquiera caminar porque la gente esté abarrotando los supermercados sin ni siquiera haber escuchado en realidad si va a llover, si no va a llover, si va a pasar vientos y usted va a tener que quedarse en su casa el jueves. Es mejor estar atento a lo que dicen nuestras autoridades y no a lo que trae la voz popular. Mira, hay que prepararse. Hay que prepararse, por ejemplo, si usted necesita alimento, en vez de comprar carnes, compre enlatados. Y arroz y víveres. Y arroz y cosas, no, ni siquiera arroz, porque el arroz hay que cocinarlo. Pero el caso... Hay que cocerlo. Pero la estufa prende normal. Sí, pero el caso, pero por ejemplo, el caso del bacalao, que el bacalao no se daña. El caso del arenque, que tampoco se daña. Ellos son buenos, pero de todos modos, son cosas imperecederas. Claro. Que usted no va a ver perder su dinero. Pero además, señores, probablemente sean 2 días. Ya. Jueves y viernes. No, y las harturas de bebidas alcohólicas que la gente come. Porque parece como que el mundo se va a acabar. Entonces, yo le digo a usted una cosa. Nosotros lo que tenemos que hacer es prudente en todo este proceso. Esa es la palabra.
¿cuánto tiempo no tenemos viviendo este caso? Nosotros estamos en la ruta del huracán y cada vez que hay un fenómeno tenemos que decir lo mismo. Sí, y hablando de prudencia, no crucen ríos desbordados y cañadas. Oye, lo más grande, tú sabes que los vehículos modernos tienen la capacidad de flotar. Entonces, el que tiene vehículo moderno... Sí, porque son plásticos. Espérate, el que tiene vehículo moderno y grande... La mayor parte de esos los vehículos grandes, cree que puede pasar por todos lados. ¿Qué pasa? Que cuando llega a un sitio con mucha agua, ¿qué es lo que hace el vehículo? El vehículo entonces... emerge. Y entonces usted se queda en el agua. Entonces ya no puede salir. Porque tú crees que tú tienes... Entonces, yo tengo un todoterreno. Sí. No, cuando es todoterreno y es moderno... No es de aquí el todoterreno. Mira... ¿Qué pasa? Fíjate que cada vez que hay un accidente de esta magnitud, cuando hay una persona cruzando una cañada o un río desbordado, el que se va es el vehículo moderno. Señores, el que no cubrió Noel y además, Olga en este país. Y además tiene otra cosa el vehículo moderno, que se laquea, que se tranca. Cuando se apaga, no hay forma de tú bajar el cristal. Eso no ocurre con el vehículo viejito que tú... Es manual. Oye, ¿cómo es la cosa? ¿Quieres que volvamos para atrás? No es que volvamos para atrás, es que tú seas prudente. Que tomamos en cuenta. Si yo tengo un vehículo moderno... Quédese en su casa, si usted no sabe bregar con eso. Y usted no tiene que meter esa cañada ni nada de eso, a cruzar río, ni nada de eso. Pero aparte, nadie debe hacer eso, Tenga vehículo moderno, viejo. Nadie debe hacerlo, pero si lo hace... Yo tengo que recordar, primero que yo fui víctima de la cañada que se hace detrás de la Winston Churchill, que nadie sabe. Por ahí queda una estación de bomberos y yo agradezco. Hace mucho tiempo, pero mis hijos y yo caímos en ese charco que no se ve cuando llueve. Pero más que los vehículos que dice Rivas, yo recuerdo como ahora la tormenta Noel y Olga. Trabajaba justamente para Digital 15 y nos tocó cubrir las incidencias de todo lo que había pasado en el Cibao. Y camino hacia Maimón, Piedra Blanca, que habían sido zonas muy afectadas para nosotros traer la información en ese entonces a Portada 15. Señores, nos encontramos nada más y nada menos con la interrupción de la autopista Duarte a la altura del kilómetro 56. Y de verdad que ahí yo recordé todo esas siempre como palabras que te dicen las personas adultas que han vivido otra experiencia. El río vuelve a su cauce. Ese famoso río vuelve a su cauce, que primero lo escuchaba siempre de mi abuelo y después de mi mamá. Yo lo viví en la autopista Duarte, donde así como usted dice que vehículos altos, todoterrenos, de lujo, le dieron para allá, así mismo todos se quedaron. Solamente los grandes autobuses del transporte público, grandes autobuses pudieron pasar en ese mar de agua que se convirtió la autopista. En ese punto murió una familia completa. Bueno, cuando que ellos vivían un poco en la gloria, y una casa que se ve cuando tú vienes allá para acá del Santiago está a mano derecha. Sí, ellos cuando vieron la magnitud del agua intentaron salir y las aguas del río. A mí me tocó llegar justamente en el proceso. Estábamos el Flaco, Carlitos Loaiza y yo, que era quienes hacíamos el trabajo, en la altura del kilómetro 56, nos tocó llegar a esa casa, que ahí vive una persona extranjera, ahí vive una familia boricua, y habían socorrido ya a una familia de la que vivían de manera vulnerable, y las familiares de esas personas que eran de Villa Altagracia, y nosotros, y un viceministro de Obras Públicas, llegamos todos al mismo tiempo. Yo recuerdo la desesperación de aquella familia, pensando que su familia había muerto todos, y cuando ellos lograron sacar, uno de ellos logró decirle desde las casas que estaban vivos, ustedes no se imaginan la alegría. Definitivamente hubo que buscar helicóptero para poder salvar, porque esa casa se quedó como una isla. Sí. Esa casa en plena autopista Duarte se quedó como una isla porque el río por adelante y por detrás de la misma buscó su cauce. Miren, antes de que tengamos que irnos a los periódicos, yo quiero sencillamente terminar con este dato de mi parte. Es que este fenómeno, en el último boletín, el más reciente, más bien, gracias Rivas, mantenía unos 95 kilómetros por hora
Esto es los movimientos de rotación. Y de traslación aumentó. El de traslación aumentó. Estaba en 22. Sí, aumentó. Viene más rápido ahora. Entonces, si aumentó, eso significa que llega más rápido a la República Dominicana y por vía de consecuencia pasa más rápido. Ojalá que no disminuya su capacidad de traslación, porque mientras más tiempo esté el fenómeno dentro del territorio, más daño hace. Recuerden que hay dos velocidades, el de rotación y el de traslación. El que verdaderamente hacen daño los dos, pero el que más daño hace es el de traslación, el movimiento que se traslada, que se mueve. Así es que, señores, vamos a estar muy atentos a los boletines de la ONAMED y del Centro de Operaciones de Emergencia. Como Dios vacaciona aquí, que nos ayude y nos haga reconfesado y que la bendición divina que nosotros pedimos a Tatica, pues también esté sobre todo el territorio de los dominicanos. Sí, pero no. Pero no se quede hincado. Exacto. Ojo con eso. Pero ejecute. Ojo con eso. Ayúdese. Usted puede orar. Usted puede orar trabajando, obrando. Claro. La oración hay que acompañarla de la obra. Pero justamente por eso hago la aclaración, porque a veces muchas personas, confiados solamente en la oración, nos olvidamos de nuestra responsabilidad y la vida se trata de un equilibrio en ambas cosas. Mira, el río que hizo el desastre en Villa Altagracia fue el Guananito. Él le cruza al frente a esa parte. Esta vez cruzó de frente y atrás. Sí, creo una isla. ¿Tú sabes que yo, bordeó. Sí, bordeó. Eso. Yo cuando vi eso, yo le he dicho a Carlos, corre, párate, pasó un accidente. Porque se quedó todo el que venía del Cibao, y aquello parecía un meeting, y todo el que iba de la capital en esa parte de la autopista Duarte. Nosotros aquí en el grupo de medios Telemicro, Canal 5, el Canal 13 y todas las emisoras de radio, el 15, estaremos dando orientaciones puntuales a la población para que tome las medidas de precaución, nada de alarma, evitar lo de Radio Bemba, evitar las especulaciones, los rumores. Llévese siempre de las autoridades y oiga medios de comunicación como este aquí. Claro. Nosotros tendremos una cobertura especial desde las calles de Santo Domingo y con todos nuestros reporteros desde cualquier punto del país. Así que hay que prestar atención a las provincias ya en alerta. Mantenga siempre la sintonía con la familia Telemicro. Y vamos de una vez a los periódicos a ver qué traen el día de hoy. El decano de la prensa dominicana, el Listín Diario, avance lento. Economía creció 4.7% en primer semestre. En deportes, cadena ESPN despedirá talento latino. Ay, Dios. ¿Y por qué? Operativos. Serán realizadas 2 jornadas masivas de eliminación de criadero de mosquitos ante la amenaza del paso por el territorio del fenómeno atmosférico. Esta es la portada del Listín Diario. Tormenta y dengue obligan al gobierno a adoptar una agenda para la emergencia. Danilo se reúne con sus ministros. El presidente Danilo Medina reunió ayer a sus ministros en el Palacio Nacional para trazar el plan preventivo debido al curso de la tormenta Dorian o Dorian, que podría tocar el país como huracán categoría 1 el próximo jueves. El mandatario instruyó al Centro de Operaciones de Emergencia para que adopte las medidas pertinentes a fin de evitar pérdidas de vidas y propiedades. Dorian entraría al país el jueves como un ciclón categoría 1. Además, el editorial, ante 2 emergencias, está abierto al diálogo. Ministro de Educación rechaza presiones de la ADP. Llamado al Banco Central, agentes piden combatir la informalidad cambiaria. En el cruce de Ocoa, violada y ahorcada joven de 21 años. Finanzas y banca, dice Guarocuya Batista, responsabilidad fiduciaria de candidatos. Guarocuya Batista creo que es senador. No. Senador por el senador distrito. Del distrito. Por el distrito, por el Partido de la Elección Dominicana. Guarocuya Félix. Guarocuya Batista es de aduana. Sí, de aduana. Sí, ok, ahora sí. Es uno de los manos derechas del director. No, yo me asusté, yo dije que fue, le cambiaron el apellido. Compañera de César el abusador. Sí tenía orden de captura por cooperar en esquema de lavado de activos.
Y condenan a 10 años al locutor Pablo Ros por abuso sexual a hijastra. Estas son las principales informaciones que tiene el Listín Diario en su portada. Veamos ahora qué tiene el periódico. El periódico Hoy en su portada. Inversión en salud es necesario. Rumbo a los Juegos Olímpicos. Chris Meiri y Santana y Beatriz Pirón. Esa que nos dio... Dos de las joyas de pesa. Las tres nos dieron... Pirón da como culebra. Pirón da como culebra, ¿no? ¿Cómo culebra? Eso es Pitón. No, Pirón. No, Pirón es un apellido. Suprema Corte de Justicia está sometida a cambios para modernizarla y servir justicia pronta y cumplida. Ahí es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Da esa información ahí, la destaca el periódico Hoy. Y en la foto principal ahí del medio, está el presidente de la República reunido con los responsables de los organismos de socorro, pero ampliado. Ahí estaban prácticamente todos los ministros ante la cercanía de Dorian y ante la situación que están viviendo muchas comunidades con el dengue, sobre todo con San José de Ocoa. El COE espera que la tormenta llegue a partir de mañana, comienza a sentirse sus efectos en horas de la noche. Eso ya termina la cumbre del G7 con 4 importantes acuerdos. Ahí estuvo Donald Trump, la gente esperando sus... Como quiera de hacer un primazo a la prensa. Sí, no se le escapa a ningún momento. Señores, estas y otras informaciones usted puede encontrar en el periódico Hoy. Vamos a ver qué nos presenta. El periódico Diario Libre de la Fecha nos trae como titular principal: el gobierno se moviliza ante eventual paso del huracán Dorian por República Dominicana. El presidente Medina se reunió en Palacio con los organismos de socorro para activar los operativos. El COE emite alerta verde para las provincias de la región este. Bueno, y Samaná, que pertenece al este. Sí, sureste. Sureste, nordeste. Noroeste. Noroeste, Samaná. Suroeste. No. Nordeste. Nordeste. Está entre el norte y el este. Eso es, pero Samaná pertenece al este. Son 5 provincias en Samaná. Perdón, en el este. No, pero no está Samaná. Está San Pedro, está La Romana, está Higüey, Atomayor, El Ceibo. Bueno, es que Samaná divide al nordeste con el este. Sí, y Monte Plata. Y exacto. Bueno, ahí está. Señores, hay que tomar en cuenta y darle seguimiento a estas pautas que están trazando las autoridades. Entonces, faltan 40 días para las primarias y el PLD utilizará 21,000 delegados, dicen ellos. La reforma volverá a enfrentar a líderes. Hoy, el CONEP o empresarios se manifiestan a favor de la unificación de las elecciones. Condenan a Pablo Ros a 10 años de cárcel. CONEP discute con Junta Central Electoral detalles para la campaña. Carlos Santana empuja a Indios a playoff. Gran dominicano. Conmemorarán 500 años del obispo Alessandro Giraldini en el país. Indotel sanciona a empresa de cobro turbo. Las sanciones son por violaciones a la norma 010-16 sobre el uso de servicios públicos para fines de cobro de deuda. La Suprema Corte de Justicia conoce extradición a miembros de la red del abusador. Eso es hoy a las 9 de la mañana. Rivas, Ana Mercy, hay que estar muy atento a eso. Son 3 los que están ahí esperando la extradición hacia los Estados Unidos. 3 o 4. 3, no, porque 3. César el abusador no está. Mire, discúlpeme, ahora que usted dice eso, y los 3 que mandaron esta semana, nunca salieron los nombres en la prensa, yo me cansé de buscarlo. No, los nombres están ahí. Claro. Lo mandaron por droga. El señor Mesa es uno de ellos. No, que enviaron. Que enviaron. A Estados Unidos en extradición. Si usted lo encuentra, démelo, que la información no estaba en ninguna. De todos modos,
estaremos también muy pendientes de este conocimiento de medida de extradición de estas 3 personas que están involucrados, según las autoridades, en este caso de César el Abusador. Uno de ellos dice que solamente está siendo mencionado por la compra de una jipeta Bentley. ¡Hey! ¿Cuánto me cuesta la Bentley? Hablan de 20 millones de pesos. Pero que sencillamente no está su nombre, o sea, como que no hay un cargo que se le imputen que lo conocía. El doctor Ariza, que es su abogado, habla de que, bueno, que no ve forma de someter a esa persona. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Señores, estas son las principales del periódico Diario Libre de la fecha. Amplíenla entrando a su portal web. Y tenemos el periódico El Día. Así es, el periódico El Día de esta edición. Frederick Martínez, el Pachá estaba aquí ayer, dice que se siente más maduro y tranquilo. Qué peje botó el chinchorro. Qué perla. Cumbre del G7 cierra diferentes acuerdos que benefician a países. COE, en la principal, emite alerta por el inminente paso de huracán. La tormenta Dorian se fortalecería en su trayectoria hacia el Caribe, Puerto Rico y la República Dominicana. Trae una foto que indica cómo sería el paso por nuestro país si es que las cosas no cambian. Cualquier cosa, hablen con el Pidio que le ayuda. República Dominicana recibe cada semana hasta 3.000 kilos de cocaína. Si usted tiene ese balance o ese inventario, ya ustedes saben por dónde andamos. Estudio revela que los alijos llegan desde Venezuela. Navarro aboga por un PLD de causas sociales. El precandidato presidencial dice partido debe ser capaz de renovarse. Salud lanza acción contra dengue. Y en deportes, Ortiz tiene dudas, causas atentado. Bueno, estas son las principales informaciones del periódico El Día. Puede ampliarlo, como dice Ulises, en sus redes sociales, pero más que todo, ver las recomendaciones que hace este diario por el eminente paso del huracán Dorian. Bueno, ahí tenemos al periódico El Caribe, ¿verdad? En su portada ahí principalísima, el COE alerta Dorian puede afectar desde mañana. En horas de la noche, atención, y en horas de la tarde. Tarde-noche, sí. Ya podríamos comenzar a sentir los efectos de Dorian. ¿Qué es lo que dice David ahí del lado Ortiz, izquierdo? En el lado izquierdo, ¿qué es lo que dice? Bueno. Condenan a Pablo Ross a 10 años de prisión. La información está rodando ya. David Ortiz no cree en la versión de las autoridades sobre su atentado, el atentado en su contra. Y por eso... Esa es la realidad de haber contratado a un ex jefe de la policía de Boston, que está aquí investigando. ¿Tú lo has visto? Sigue leyendo el periódico. Pero mira, candidatos. Pero perdóneme, rápidamente, sé que tenemos que avanzar con esto, pero justamente hace 2 semanas, cuando se dio el parte de que ya él estaba en su casa y todo lo demás, que estaba bastante recuperado, ese representante de David Ortiz, ese vocero, había dicho que las autoridades dominicanas jamás volvieron a comunicarse con David Ortiz, que no fuera las preguntas que le hicieron cuando él estaba convaleciente en la clínica, ¿te acuerdas? Que lo habían operado. Sí. O sea, yo creo que tenemos que organizar un poco las cosas. Pero ayer sale la información de que ese agente está aquí investigando con las autoridades todo lo relativo al atentado contra David Ortiz. Mira, al mismo tiempo que el vocero pone en claro que él se mudó de ahí porque no quería vivir donde vivió César. No, lo que le estoy diciendo es que hay como unos niveles de incoherencia demasiado fuertes con eso, pero siga. ¿Sabes cuál es el principal que debe hablar? ¿Quién? David Ortiz. No, pero si él contrató a una gente para el caso de su atentado, no podemos ponerlo a hablar hasta que no tenga... Pero no solamente eso, él tiene... está dejando claro que no lo tiene. ¿Ustedes saben quién es el vocero de David Ortiz? Leo López. Leo aquí. No, el vocero de David Ortiz, allá. Sí. El vocero de David Ortiz
O sea, no el encargado, no al quien él contrató para las investigaciones. Es su representante. Sí. Es uno de los expertos en comunicación y mercadeo más exitosos de Estados Unidos. Bueno, candidatos deben estar escogidos para el 27 de octubre. Atención a los partidos políticos que van a presentar candidaturas. 27 de octubre, fecha fatal. Y Obras Públicas trata de evitar caídas del puente de la 17. ¿Cómo así? Sí, el puente de la 17 se está derrumbando. Sí. Ese no es el puente que divide cuando uno cruza para allá. Sí, entre los Minas y todos los puentes dividen. Norte. Sí, pero como que de aquí para allá y de allá para acá, eso es como muy común que se pase usted. Bueno. Sí. Así que, atención, vamos a ver qué va a hacer ahí Obras Públicas. Estas y otras informaciones en el Caribe. Y bueno, ahí tenemos. Hey. Bueno, el periódico Nuevo Diario, la FAO ve a la República Dominicana en buen camino para la erradicación del hambre. Eso es importante que a nosotros nos estén dando ese sitial. Miren, en la alerta, ahí el Centro de Operaciones de Emergencias habla de las gestiones que ya han empezado a movilizarse por lo de este huracán. En Toga, ahí tenemos que han condenado a Pablo Rosa a 10 años de prisión por el caso de agresión y violación sexual. Ahí en el mundo, el G7 toma decisiones importantes para sus países y su coalición. El editorial del periódico Nuevo Diario habla de la dinámica estatal sobre las decisiones que se deben tomar para hacer avanzar el aparato estatal. En la foto principal, ahí vemos que reclaman inclusión para niños con trastornos de autismo. Eso es importante también. Una interesante reunión de una comisión que ha visitado a los ejecutivos del periódico Nuevo Diario. Ahí se ve a Percio, ¿verdad? Sentadito. Sí, ahí se ve a Percio, hay otros ejecutivos del periódico también, y esta comisión que reclaman inclusión, porque de verdad, solo quien tiene un niño, una niña autista, puede hablar y decir lo que se pasa cuando se tiene una persona con esta condición. Ojalá esto surta su efecto. Señores, estas y otras informaciones pueden ampliarlas en el portal de elnuevodiario.com.do. De esta manera, señores, nos vamos a la pausa. Interactúe con nosotros en las redes sociales. Despierta RD13 en Facebook, Instagram y YouTube.